a cargo del profesor Sebastián Rovira. Sebastián Rovira es oficial económico de la CEPAL y experto en todos los temas de desarrollo, innovación, desarrollo productivo. Y le hemos pedido una presentación orientada a las temáticas de la red, particularmente enfatizando los problemas del empleo, la juventud, etcétera, siguiendo algunas publicaciones que ha hecho la CEPAL en estos años. Entonces, vamos a darle la palabra inmediatamente a Sebastián y luego vamos a abrir una ronda de preguntas y de intercambios para poder que él tenga diálogo con el público. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a la CEPAL por el apoyo de participar con nosotros. ¿Sí? Primero, agradecer, obviamente, a la red, en particular a Celso, y porque como nos acaba de bien enseñar el rector, me dejaste de este lado y no me tuve que ir al Trastevere, porque yo estuve en la primera reunión que tuvimos en Santiago justamente de la red. Y bueno, es importante estar en la quinta, parece que es más importante que haber estado el año pasado, aunque igual me hubiese gustado que me invitaras a Granada, pero igual, ya participaremos en otras. Bueno, entonces, primero sí, agradecer. Tenemos un largo rato para conversar de una de las cosas que me pidió Celso en la oportunidad de Santiago de Chile. Nosotros, que fue en el 2013, ¿no? la primera reunión de la red. Nosotros presentamos un trabajo que habíamos realizado 2 años antes, que era un documento de espacios iberoamericanos. Ustedes saben que antes todos los años estaban las cumbres iberoamericanas organizadas por CEGIP, son cumbres de presidentes y jefes de Estado, donde nosotros habíamos presentado 2 años antes un documento que justamente hablaba de la vinculación universidad-empresa. Y donde ahí tratábamos de identificar cuáles son los principales elementos y nos parecía que, y hablábamos con Celso, que era un documento que podía aportar mucho justamente a la identificación de cuáles eran los principales factores para poder trabajar, digamos, tanto desde el lado de las universidades, que por lo general el sector privado siempre está como demandando a ver qué es lo que va haciendo la universidad, pero también desde el ámbito productivo y desde las políticas de Estado, como bien se señalaba recién, y también en este mundo cambiante, como hablaba Wilson, cuál es el espacio para la sociedad civil en esta asociatividad que uno debería buscar, tentando justamente de avanzar en espacios de innovación, en desarrollo productivo, que es en definitiva lo que está detrás y lo que aporta a las posibilidades de desarrollo. En esta oportunidad, Celso lo que me pidió es hablar de otra cosa un poco distinta, no tiene mucho que ver con el tema de vínculo universidad-empresas, van a tener varios días para hablar de esta temática, pero sí nos parecía importante hablar justamente de quiénes muchas veces que forman las universidades, quiénes están dentro de la generación y la gestación del conocimiento y que tiene que ver con la juventud. Nosotros el año pasado, todos los años hacemos un documento que se presenta a los jefes de Estado y Gobierno, en el cual participamos 3 instituciones, que es CEPAL, la CAF y el Centro de Desarrollo de la OCDE, que es un documento de perspectivas económicas para América Latina, se llama así, todos los años cambia de tema. Y el año pasado hicimos este documento que se llama Juventud, Competencias y Emprendimiento. Tengo una tarea no fácil, porque en realidad son unas 320 páginas para tratar de resumir en unos 40 minutos aproximadamente, así, tratando de que no se aburran, porque también a veces estos temas pueden ser un poco aburridos, porque son muchas dimensiones que tienen que ver con la juventud y muchas veces tienen que ver también con la definición y elementos de política pública que hay que pensar. Pero sí nos parece importante que a la hora de pensar, bueno, los vínculos universidad-empresa, tenés que pensar cuál es la realidad de nuestras universidades y quiénes están en nuestras universidades son justamente nuestros jóvenes, cómo se están formando, cuáles son las inquietudes, cuáles son sus problemas que están enfrentando. El título de la presentación básicamente habla de la necesidad de las competencias y el emprendimiento en nuestra juventud, en la juventud latinoamericana y caribeña, pensando que muchas veces seguimos teniendo los mismos retos que teníamos hace un tiempo, pero al mismo tiempo se enfrentan nuevos desafíos que tienen que ver justamente con una de las cosas que Wilson recién señalaba y que seguramente en la tarde va a profundizar mucho más.
Entonces, la primera idea es por qué es importante concentrarse en la juventud y por qué nosotros entendíamos que es un elemento que había que llevar a la discusión de los jefes de Estado y que muchas veces en realidad no está en las agendas. Sí está el tema de educación, dentro de, a través de los ministerios y este tipo de cosas, pero en realidad el tema de la juventud en sí no está. Y en realidad hay muchos temas que son transversales y que tienen que ver con muchas temáticas y que no solamente con una, como ser en particular un ministerio de educación. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante ocuparse de este tema? Fíjense que en América Latina tenemos 163 millones de jóvenes. Jóvenes nosotros lo definimos como personas que estén entre 15 y 29 años, y lo cual equivale a un cuarto de la población. Por lo tanto, si uno piensa o quiere pensar en nuevos senderos de desarrollo, ver cómo estos senderos tienen que ser inclusivos, tienen que considerar otros elementos, muchas veces desde CEPAL se es muy crítico sobre cómo los senderos de desarrollo hasta ahora no han permitido resolver uno de los grandes problemas que tenemos en la región, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con el acceso a servicios, que tiene que ver con la generación de posibilidades, pero también la generación de derechos en nuestra sociedad. Tenemos que pensar cuál es nuestra juventud, este cuarto de la población, y que en realidad va a ser, esta población activa en algunos años. Tenemos que tratar de entenderla, de entender cómo se integra justamente esta población juvenil en los procesos, y no solamente en los procesos económicos. Acá de repente nos vamos a concentrar un poco más en procesos económicos que tienen que ver con el tema de habilidades, que tienen que ver con el tema de emprendimiento, pero también hay que pensar cómo se integran en nuestros procesos, en los procesos sociales, en los procesos políticos. Y eso está un poco más analizado en detalle en el documento, en el cual se puede descargar a quien le interese. Se entra en la página del CEPAL y se descarga sin problema, pero de repente sí, por un tema de tiempo y de espacio y de temática vinculada al tema del seminario, vamos a concentrarnos de repente un poco más en los procesos políticos. Y esto justamente va tratando de avanzar en estos nuevos senderos de desarrollo que estamos hablando. Por lo tanto, este 4% de la población, lo que nosotros entendemos es que obviamente tiene ciertas posibilidades, o sea, se habla del bono demográfico y que en realidad estaríamos al 2020 en los países de la región. Esto depende mucho, cambia mucho entre países, pero sí uno diría, bueno, hasta el 2020 vamos a tener un bono demográfico, después esto va a cambiar. Yo vengo de un país, de Uruguay, en el que esto ya pasó hace mucho tiempo, o sea, hay un envejecimiento muy rápido de la población y el bono demográfico ya no lo tenemos. Pero sí hay países que tienen un bono demográfico y hay que entender cómo este bono demográfico puede ser una oportunidad, pero al mismo tiempo también cómo generamos las políticas, cómo generamos los elementos necesarios para que esto sea una oportunidad para una buena inserción laboral, para un desarrollo productivo y que permita justamente desarrollo inclusivo. Pero al mismo tiempo puede también ser un dolor de cabeza, y después vamos a ver algunos números, porque a veces si tenemos un gran porcentaje de esta población que no está en el mercado laboral, que hay muy baja movilidad social, con una gran frustración, digamos, ante qué es lo que cuáles son las promesas, hacia dónde se iba, y esto no ocurre. Esto realmente entendemos que abre elementos para que esto en realidad, más de una oportunidad, se transforme en una problemática. Pero por lo tanto, una de las cosas que sigue es fundamental y es obvia, digamos, el tema de generar y dar las oportunidades para pensar justamente en un futuro diferente, en una inserción económica a través del empleo, inserción política a través de la participación. Vamos a algunos básicamente solo un número que habla de la baja participación y la descredibilidad, sobre todo de los jóvenes. Esto, es una cosa general, pero en particular de los jóvenes, más que de la población adulta en cuanto a la participación política, y también con el tema social y la inclusión, que tiene que ver mucho con las ciudades y que vamos a ver sobre el final. Pensemos en este nuevo concepto de Smart Cities. A mí la verdad que no me gusta mucho llamarle Smart City, porque si no hasta ahora vivíamos en ciudades que son tontas, pero sí hay unos elementos detrás de esta concepción que hablan justamente de cómo estos jóvenes van a ser los que van a estar
digamos, formando estas ciudades y definiendo hacia dónde van estas ciudades en el futuro. Y por lo tanto sí son fundamentales las políticas de competencia, pero no de competencia de concurrencia, digamos, sino de generación de habilidades y de competencias, y el emprendimiento como dos vías, digamos, para poder avanzar en este proceso. Entonces, la presentación, el esquema de la presentación, básicamente nos vamos a concentrar o vamos a tocar principalmente estos tres puntos. Brevemente, solo un panorama macroeconómico de la región, solamente 2, 3 números para decir un poco dónde estamos. Wilson habló un poquito de eso. Y para entender la necesidad y el espacio que hay que darle mayor a la juventud, no solamente por un tema de preocupación y de inclusión, sino como una fuente de generación de demanda potencial que realmente los países de la región estamos desaprovechando. Y esto tiene que ver con los nuevos patrones de consumo que no van siendo acompañados por nuestros patrones de producción. Entonces, esto es algo de lo cual deberíamos considerar. Básicamente después pasar al tema de la juventud, cuáles son los desafíos y oportunidades, de luego pasar al tema de las competencias y emprendimiento, como estas dos vías que hablábamos para el progreso, para la juventud, y después cómo nos preparamos para el futuro, y eso sí yo creo que voy a tocar muy brevemente porque creo que las malas noticias se las va a dar Wilson en la tarde, ¿no, Wilson? Pero es justamente pensar cómo el avance y la revolución tecnológica hablan de esta necesidad de aceleración que tenemos que avanzar. Por lo tanto, dos números solamente, la economía regional, lo que hemos visto es que sí es cierto, Wilson vio el vaso medio lleno y está muy bien, pero cuando uno analiza qué ha pasado en los últimos años, ha habido una ralentización del crecimiento en los países. Y estas eran tasas que teníamos previstas, y en realidad en los últimos años, digamos en los últimos meses, hubo una revisión de estas perspectivas de crecimiento y hubo una reducción. América Latina este año, según los datos que tenemos en CEPAL, va a crecer aproximadamente un 1,2%, y en el caso de Perú la perspectiva es de 2,5%. Y es cierto, uno analiza un poco para atrás cómo venía creciendo Perú hace unos 5 años y realmente, digamos, hay espacio para crecer mucho más. Pero sí es importante entender que estamos en un proceso diferente en el cual, y Wilson habló un poquito sobre el tema del posicionamiento geopolítico y el tema del comercio, como antes el comercio tiraba o empujaba, digamos, era quien empujaba la demanda, y hoy en realidad el comercio se ha ralentizado y en algunos casos, digamos, ya no parecería que es quien impulsa, digamos, este dinamismo. Pero más allá de esto, digamos, de este crecimiento, y que muchas veces para nosotros somos muy críticos de analizar variables individuales, hay que pensar qué es lo que pasa con la productividad, y eso sí es una de las grandes tareas pendientes que tenemos en la región. Nosotros hace poco tuvimos un seminario en CEPAL que abordábamos el tema de productividad y el vínculo con las pequeñas y medianas empresas, donde justamente lo que se señalaba es que hasta ahora la productividad para la región ha sido como el talón de Aquiles, es decir, no en los últimos años, porque ahí veíamos una especie de ralentización, pero desde el 2000, en los años 2000, que se creció a un ritmo muy fuerte, y esto en realidad no fue acompañado de los niveles de productividad. Acá, en líneas gruesas, básicamente lo que tenemos, lo que señalamos es qué ha pasado en los años 50 hasta el 2016, qué ha pasado con la productividad en algunos países como la República de Corea. Fíjese la explosión y el aumento de la productividad, fíjese lo que ha pasado con China, que es la línea amarilla, y América Latina, qué ha pasado con los niveles de productividad. Esto lo que mide esto es productividad relativa respecto a Estados Unidos, es decir, lo que mide es, digamos, cerramiento de la brecha, es decir, cuando aumento esto quiere decir que los países están cerrando la brecha con, digamos, una economía que uno lo podría tomar como benchmark en tema de productividad. Mientras que otros países, que acá tenemos todos los países de la región, acá tenemos un promedio, digamos, ponderado de América Latina, lo que vemos es que esta brecha no se reduce, sino que básicamente estamos al mismo nivel de productividad, digamos, de brecha de productividad lo que teníamos hace unos 60 años. Por lo tanto, sí, esto es algo fundamental y que tiene que ver justamente con el tema de generación de capacidades. Por lo tanto, la atención, lo que nosotros entendemos es que se debe poner en lo estructural. Desde CEPAL hemos insistido mucho sobre la necesidad o el espacio justamente para los cambios en la diversificación de las matrices productivas que tienen que ver con la generación de capacidades, con la educación,
con elementos que tienen que ver con emprendedurismo y con innovación. Nosotros a veces sobre el tema de emprendedurismo somos un poco, no es poco creyentes, pero sí entendemos que a veces es más fácil hablar de emprendedurismo y no ocuparse en realidad de las cosas que de repente tienen más relevancia o impactan más, que tienen que ver con las capacidades de innovación, con la capacidad de generar o incorporar nuevas tecnologías en los procesos. Y esto tiene que ver con la imposibilidad justamente de salir de esta trampa de ingreso medio que a veces se ha llamado en la literatura, donde básicamente 2 países de la región parecería que han superado, pero esto es muy, digamos, está muy en el límite y fácilmente, digamos, se puede volver atrás, y tiene que ver con esa necesidad de generar estas políticas en las cuales no se ha avanzado. Pasando sí a la temática ya que más nos ocupa y que tiene que ver justamente con el tema de la juventud, los principales desafíos. Bueno, empecemos a conocer un poco cómo son nuestros jóvenes latinoamericanos. Y esto yo creo que sí es importante cuando muchas veces decimos, bueno, cuáles son los espacios de generación. Me gustó mucho un librito que estaba viendo ahí afuera que publicó, de la Pontificia, que tiene que ver con algunas innovaciones vinculadas, digamos, que se han realizado en el marco de la casa académica. Y esto tiene que ver justamente muchas veces quiénes están detrás de estos procesos de innovación, de estos nuevos productos, porque muchas veces son jóvenes. Entonces tenemos que empezar también a ver cuál es el panorama completo, porque muchas veces nos quedamos con una pequeña proporción de la población. Pero fíjense qué es lo que pasa en cuanto al estatus socioeconómico de los jóvenes en América Latina. Acá los dividimos entre pobres moderados, extremos, vulnerables y clase media, y haciendo una comparación un poco qué es lo que pasa entre la distribución entre los jóvenes y los adultos. Entonces, miren lo que pasa, digamos, considerando lo que es pobres extremos y la pobreza moderados, perdón, cuánto mayor es la distribución en el caso de los jóvenes que en el caso de los adultos, y lo mismo en el caso de la vulnerabilidad. Esto de lo que nos habla es justamente que estamos en una situación en donde a veces, digamos, por el diálogo que tenemos o lo que sea, pensamos que tenemos una población joven que tiene unas características que en realidad no es la que pensamos, y está en una situación de vulnerabilidad que tiene mucho que ver con lo que es lo que pasa en el mercado de trabajo. Acá lo que demostramos es las tasas de desempleo digamos, entre los jóvenes de 15 a 29 años, de 15 a 19 y los adultos y el total. Y acá obviamente lo que pasa es que en el caso de los jóvenes la tasa de desempleo es mucho mayor que en el caso de los adultos, en lo cual uno pensaría que es relativamente lógico, porque bueno, no todos en esa edad, digamos, forman parte de una población económicamente activa por un tema de los cálculos, pero ahora vamos a ver que esto también tiene que ver con los sectores donde se insertan los jóvenes, que hay un alto nivel de informalidad. Lo que no les dije es que yo traté de concentrarme fundamentalmente en tener varios datos e informaciones como para hacer más ágil y eliminar un poco las palabras las voy a decir yo, pero sí concentrarnos, vamos a tener mucha información, que la idea era justamente dar un panorama de cómo era, y eso fue lo que había hablado con Celso, cuál es el panorama de nuestra juventud en América Latina. Fíjense que esto es un gráfico que muestra qué pasa del 2004 al 2014 con la evolución de acuerdo al tipo de actividad que hay entre los jóvenes. Fíjense que en el 2000, veamos básicamente la barra esta violeta, en el 2004 nosotros esto que se llama NEETs, ¿sí? Esto por una definición un poco, digamos, en inglés, que bueno, son los que después se llamaban como ni estudian ni trabajan, los ninis, y que en realidad desde CEPAL se ha tratado de cambiar un poco esa concepción de los ninis, porque en realidad se le ha dado un tinte un poco negativo, digamos, una cosa un poco peyorativa en cuanto a los ninis, y en realidad cuando uno analiza qué es lo que está detrás, muchas veces no es que no estudien ni que no trabajan tampoco, sino que hacen otro tipo de actividad que no se contabiliza de este tipo de formas. Entonces, esto es importante entenderlo. Pero sí lo que vemos es que en esta década, digamos, ha habido una mejora, digamos, si se cree, ha aumentado el número de jóvenes empleados. ¿Sí? Se ha mantenido los que están estudiando y empleados. Parecería que esto es una cosa cuasi estructural de la región, con
un 12%, pero esto es muy difícil lo que pasa en los países de la OECD. Pero sí ha mejorado mucho lo que es, digamos, la reducción de este porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, y tenemos un 20% en comparación, bueno, un 15% un poco de los países en desarrollo. Que en realidad, si uno lo analiza fríamente, de repente sí, este 20% es preocupante, pero pensemos en cuáles son las estructuras productivas de los países desarrollados, donde de repente tienen otra capacidad y otro espacio para captar jóvenes, por lo cual esta comparación no parece una cosa que fuera, digamos, esta comparación entre 20 y 15 no parece que fuera una cosa tan grave, sino que capaz que es una cosa más estructural, y tiene que ver justamente con las tareas que decíamos que muchas veces se realiza en nuestros países. Sí, algo que llama la atención es la importancia que hay o la diferencia que hay de acuerdo al género. Fíjense que en América Latina lo que encontramos es que, digamos, de este 30% de jóvenes que no estudian ni trabajan, en realidad son mujeres, ¿sí? Mientras que solo un 11% son varones. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno va a analizar un poco en profundidad estos números, lo que ve es que muchas veces estas mujeres no es que no estudian ni trabajan, sino que están a cargo de tareas del hogar o que algún cuidado mayor y digamos, este tipo de actividades. Por lo tanto, es importante pensar en este tipo de cosas y pensar en que muchas veces son políticas que tienen que ser mucho más integrales y considerar, por ejemplo, la economía del cuidado en justamente vinculado a las políticas de la juventud que se realizan y cómo poder sacar o facilitar, digamos, esta posibilidad de sacar a esta población joven de estas políticas del cuidado para insertarla justamente en ámbitos mucho más productivos. ¿Por qué? Porque esto en definitiva después lo que hace es que determina a dónde es que se va a ir esta población, a dónde es que va a poder estar desarrollando actividades, ¿sí? Por lo tanto, uno de los mayores desafíos que se encuentran es justamente la transición del sistema educativo al mercado laboral. Fíjense acá, digamos, lo que hicimos fue ver cuál era la situación de los jóvenes activos por edad y grupo socioeconómico. Y esto lo que hace, obviamente, es confirmar el hecho de que dependiendo, digamos, en qué área, digamos, esté su situación económica y social, es las posibilidades que tiene de tener, por ejemplo, un trabajo formal. Fíjense los pobres extremos, cuán bajo es el porcentaje, digamos, que ocupan en los trabajos formales. Hay un alto nivel de trabajadores informales, y esto obviamente a medida que mejora un poco la situación socioeconómica, lo que va pasando es que va ganando terreno justamente el espacio de trabajo formal. Y acá lo que se hace una distribución de acuerdo un poco a las edades, ¿no? Lo que es lógico, digamos, que a medida que avanza la edad, digamos, también aumente el nivel de formalidad. Por otro lado, una de las cosas que sí encontramos y que no tiene mucho que ver con el desarrollo, digamos, en las actividades productivas, es una escasa participación de la población juvenil, digamos, en lo que es la participación cívica. Acá lo que tenemos es una distribución de 17 países de la región. Y fíjense quienes no votaron nunca y tampoco se han manifestado, es un 31%, lo que es un nivel muy alto y que tiene que ver justamente con la necesidad de ver cómo incluirlos políticamente, cómo incluirlos en la definición y en la consideración de esta población, digamos, un cuarto, digamos, de la población de América Latina a la hora de definir las políticas e instrumentos que tienen que ver con, digamos, la política pública. Y por otra de las cosas sí nos parecía importante marcar es justamente esto de que yo les hablaba, de derribar un poco los estigmas del joven delincuente o violento, ¿sí? Dando que la mayoría, muchas veces acá lo que vemos es que es víctima de contextos sociales violentos. Acá lo que hacemos es graficar digamos, es una encuesta en la cual se levanta la información si ha sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses. Y fíjense qué es lo que pasa, que en realidad cuando uno compara adulto con menores,
es mucho mayor, digamos, la proporción de jóvenes que ha sido víctima de algún acto delictual. Fíjense, hay países, bueno, en el caso del Perú, un 35%, o sea, son niveles realmente altos. Entonces, esto es un poco para mostrar cuál es la realidad digamos, de nuestra juventud, no obviamente de estos 163 millones, pero una gran proporción de estos 163 millones, que a pesar de todo esto, igual muestran un mayor grado de satisfacción con la vida y digamos, son un poco más optimistas que la población adulta. Eso sería marcado por las barras, mientras que la población adulta son los puntos. Entonces, salvo algún caso en particular, como en el caso de Chile y de repente en el caso de Venezuela, los jóvenes al día de hoy en la región, digamos, son bastante más, un poco más optimistas que la población adulta. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a competencias y emprendimientos? Siempre, bueno, uno de los elementos fundamentales, digamos, para poder romper a veces estos círculos viciosos tiene que ver con las posibilidades de formación y de educación y generar competencias. Y lo que vemos es que cuando analizamos esto, solo un 23%, digamos, de los jóvenes encontramos que están suficientemente formados en América Latina. ¿Cómo clasificamos suficientemente formados? Porque esto es muy relativo. Pensamos en quién tiene educación terciaria completa, que es un 11%, y quién tiene educación terciaria incompleta. Entonces, cuando sumamos estos dos, realmente el porcentaje es muy bajo. Esto, fíjense que es para población entre 25 y 29 años, ¿sí? Pero fíjense también qué es lo que tenemos en valores cuando pensamos en primaria completa o menor o incompleta superior. Realmente uno cuando a veces analiza estos números se queda un poco impresionado porque en realidad tiene otra percepción, a veces le parece que es otra la realidad de nuestros países. Acá lo que tenemos es que es la falta de formación. Esto, como decíamos, es preocupante. Vemos que hay 43 millones de jóvenes, que es aproximadamente un 31% de esta juventud que hablábamos, que no han completado la educación superior. Fíjense acá qué es lo que pasa de la población de 15 a 29 años. Y hay países que realmente llama la atención. A mí como uruguayo me llama mucho la atención que un 46% no haya completado, por ejemplo, cuando en realidad muchas veces se tiene otra idea. Y en el caso del Perú estamos hablando de un 44%. Entonces hay que pensar también, digamos, y eso lo vamos a marcar mucho sobre el final, la necesidad de la integralidad de las políticas. O sea, hay que hacer políticas no solamente para la formación universitaria o profesional o técnica. Hay que pensar qué hacemos o los espacios que generamos a nivel técnico para fortalecer las capacidades de estos 40%, de este 31% que es aproximadamente para América Latina, que en algunos casos es un 40%, que de repente está en el mercado laboral, pero hay que ver justamente cómo a nivel de las empresas hacemos para fortalecer estas capacidades que en definitiva puedan lograr aumentar un poco esos niveles de productividad de los cuales estábamos hablando. Ahora, más allá de los niveles alcanzados, que sí son preocupantes como mostrábamos, esto se usa muchas veces, a veces somos un poco críticos también sobre estas pruebas un poco estandarizadas, pero bueno, es un poco como para tener una visión un poco relativa de dónde estamos más allá de la cantidad, un poco medir un poco la calidad. Entonces, fíjense qué es lo que pasa en tres áreas clave, como el tema de la lectura, las matemáticas y las ciencias, qué es lo que pasa en la distribución, digamos, de estos estudiantes en cuanto al nivel alcanzado en esta prueba. Entonces, fíjense el promedio de la OCDE. Acá, digamos, lo que vemos es que hay muy poquitos que están por debajo del nivel 1 y algunos pocos por debajo del nivel 1, en el nivel 1, perdón. Y sí hay un gran porcentaje que en realidad está en el nivel 4, nivel 5 y nivel 6, digamos, que alcanza buena calificación o que tiene comprensión lectora o que entiende el razonamiento matemático o que tiene capacidades analíticas, digamos, en el área de la ciencia. Pero fíjense, un país, bueno, en esta la distribución justo Perú fue el que salió peor, pero fíjense justamente en el caso de, no es nada a propósito, estaba así el gráfico, pero fíjense y acá estamos en una casa de excelencia, entonces a veces uno dice, bueno, digamos, hay que ver muchas veces la capacidad de los estudiantes que están llegando, digamos, a la formación especializada o terciaria, digamos.
Y hay un alto porcentaje, estamos hablando más del 50%, que en estas pruebas no alcanza, o alcanza un nivel mínimo de 1, que digamos que está por debajo del área, debajo del nivel 1, y muchos por debajo inclusive de ese nivel en todas las áreas. ¿Sí? Entonces eso justamente nos habla de la necesidad de fortalecer en varias dimensiones el tema de las competencias. En cuanto a eso es cuanto a educación secundaria. Ahora, en cuanto a educación de formación terciaria, lo que sí ha ocurrido es que en los últimos años algunos de los países ha aumentado o ha mejorado mucho la tasa de matriculación de educación terciaria. Y encontramos que un 41% tiene algo de educación terciaria, pero solo el 14% la completa. Y acá lo que tenemos básicamente, cuando hacemos comparaciones con otros países desarrollados, solamente 3 países de la región, digamos, que están por arriba del promedio desarrollado, pero hay muchos países que tienen una muy baja tasa de matriculación. Y como decíamos, hoy muy pocos estudiantes siguen programas de formación técnica y vocacional, que eso es un espacio que justamente habría que pensar de cómo fortalecer, digamos, que va más, digamos, que no necesariamente tienen que estar en la educación terciaria más especializada, pero sí en pensar cómo fortalecer estas áreas que tienen que ver con formación técnica y que muchas veces son de aplicabilidad muy rápida. Y bueno, fíjense que ahí hay muchos países que el porcentaje es muy bajo, y acá hay otros países que parece que han dedicado mucho, hay muchos programas de repente a eso, pero bueno, habría que ver también el tema después habría que analizar un poco el tema de la calidad de los programas, y eso qué es lo que implica muchas veces de sacar, masa crítica, para especialización en otras áreas. Y esto, por lo tanto, estas características de cuál es nuestra juventud, la educación, la formación que tiene, lo que habla es que habla de importantes impactos sobre las posibilidades de empleo. Acá lo que hacemos es el empleo, por nivel educativo. Lo distribuimos de acuerdo a quienes tienen primaria completa en la distribución de los de primaria completa, secundaria y terciaria, y obviamente esto no es nada nuevo, que es obviamente quien tiene mayor educación terciaria tiene más posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Y por otro lado, el tema de la formalidad por nivel de educación. Justamente en la medida que tenemos una gran cantidad de la población que está en niveles muy bajos educativos, que tiene solo primaria o no ha completado la secundaria o solo secundaria, lo que pasa es que esta población se concentra, en niveles de empleo muy bajos, y esto va muy distante de lo que pasa en quienes tienen completa la terciaria. ¿Qué es lo que pasa? Y esto obviamente se traslada en el tema de salarios. La diferencia que hay, las brechas salariales que hay, y esto habla también del descontento que hablábamos en la primera parte, a veces de algunos sectores de la población, las brechas salariales que hay entre quienes tienen las barras grises, son las brechas salariales que hay entre alguien que terminó la educación terciaria y alguien que tiene educación secundaria incompleta. ¿Sí? Entonces, fíjense que en estos 4 países de la región que analizamos, aproximadamente la diferencia en promedio entre quien terminó una educación terciaria y alguien que no tiene educación secundaria completa es de aproximadamente 255. ¿Sí? 255%. O sea, alguien que terminó gana 2,5 veces más que alguien que decidió o tuvo que abandonar la educación secundaria. A veces uno dice, no es que decidió abandonar, de repente justamente tuvo que enfrentar otros problemas que tienen que ver a veces con la violencia, que tienen que ver a veces con la economía de cuidado, con este tipo de cosas, y que por lo tanto no pudo seguir avanzando en el desarrollo de capacidades. Y fíjense, los países desarrollados, esta diferencia es de 155%, o sea, la diferencia es 1,5. Y estas barras de abajo lo que muestran es la diferencia entre el salario de alguien que tiene educación secundaria completa y alguien que no tiene educación secundaria completa. ¿Sí? Entonces, fíjense
que en los países desarrollados esto es aproximadamente un 50%, es decir, quien no terminó la educación secundaria gana un 50% de quien la terminó, y en el caso de nuestros países la diferencia es al revés. Quien terminó la secundaria quien no terminó gana un 50% menos, y acá quien no terminó gana un 70% menos. ¿Sí? Entonces eso habla justamente de esta diferencia muchas veces salariales. Ahora, una de las cosas que sí, y que a veces uno dice, bueno, las diferencias salariales tienen que ver en el sector donde se insertan, y esto está muy vinculado, y nosotros hemos insistido mucho sobre cuál es la estructura productiva de nuestros países, qué es lo que demandan de capacidades y no, porque a veces dicen, bueno, estamos generando en realidad capacidades para que después no se puedan desarrollar, entonces esto tiene que ir muy de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que se demanda del sector productivo? ¿Cuáles son las capacidades que se requieren? ¿Y cuáles las que se están ofertando, digamos, en el sistema educativo y formativo? Y lo que sí encontramos es que en el caso de los países de la región, digamos, muchas veces las empresas encuentran dificultades en identificar, en encontrar justamente esta fuerza laboral que buscan. Fíjense que en el caso de América Latina estamos hablando de un 35% de empresas que declaran encontrar dificultades a la hora de buscar las capacidades en el mercado laboral, mientras que en países desarrollados estamos hablando de un 15-18%. ¿Sí? Y esto, digamos, habla justamente sobre la necesidad un poco de que vayan de la mano esta generación de capacidades con la demanda de estas capacidades. Una de las cosas que a veces se habla y dice, bueno, una de las maneras como también podemos resolver esto, más allá de fortalecer los sistemas educativos, de los programas y otros elementos, una de las cosas que muchas veces se pone mucho hincapié tiene que ver con el emprendedurismo, con la generación de espacios justamente para que los jóvenes generen sus propios negocios y sus propios emprendimientos. Y lo que sí vemos es que en el caso de América Latina, en esto sí somos mejores. Somos bastante más activos en el hecho de tratar de iniciar un negocio que los países desarrollados. Acá tenemos un promedio, fíjense en estos niveles de acá, fíjense digamos, la población entre 15 y 29 años, aproximadamente más de un 22%, digamos, inicia, digamos, un nuevo negocio, y en el caso de los países desarrollados es bastante menos, estamos hablando de un 15%. Pero esto, a ver, ¿esto de qué nos va a hablar? Esto nos va a hablar ahora después justamente de qué tipo de negocio estamos creando. Y esto tiene que ver justamente con que una parte importante de este emprendedurismo está relacionado con actividades de subsistencia, está relacionado con actividades, digamos, tenemos que hacer algo para estar un poco mejor. Y por lo tanto, iniciamos algún negocio que en realidad, desde el punto de vista de generación de valor, no tiene mucho, no tiene demasiado, y por eso justamente acá lo que hacemos es marcar, digamos, este emprendedurismo, digamos, el porcentaje, digamos, qué número, digamos, está vinculado en este tipo de emprendedurismo, la actividad iniciada justamente por ausencia. Y por lo tanto, esto está muy relacionado con cuál es la productividad que encontramos en las micro y pequeñas empresas en nuestros países, muy bajos niveles de productividad. Fíjense, estos son niveles de productividad relativo respecto a las grandes. ¿Sí? Tomen el caso de Chile, por ejemplo, digamos, las microempresas son un 5%, un poco menos, un 5% productiva de las grandes empresas. ¿Sí? O sea, los niveles de productividad están realmente en dos polos opuestos. Y fíjense qué es lo que pasa en países como Alemania, como España, como Francia. Los niveles de productividad sí podemos tener, digamos, las diferenciales de productividad va a haber diferencia, o por razones lógicas, pero están mucho más cerca de los niveles de productividad. ¿Sí? Por lo tanto, las posibilidades de vinculación, las posibilidades de tener trabajo permanente con empresas de mayor tamaño es mucho mayor. Y acá, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con estas empresas? ¿Cuánto demoran en crecer estos pequeños o estos emprendimientos? Fíjense que en el caso de América Latina, acá tenemos número de años, pasar digamos, de unos 10 empleados o unos 8 empleados a unos 40, 50 empleados, necesitamos como unos, digamos, 40 años, mientras que otras regiones, digamos, estos emprendimientos
en 40 años pasan a tener más de 250 empleados. Y esto tiene que ver con el tipo de emprendimiento que está detrás. Y por lo tanto hay una serie de limitaciones y barreras que encontramos a la hora de poder emprender en la región. Una de las claves y más conocidas tiene que ver con el tema del financiamiento, el tema de la solicitud de garantías, de colaterales, la evaluación, los costos de transacción, el tema de la falta de banca de multiservicio muchas veces. Y esto hace justamente que las pequeñas y las medianas empresas reciban, por ejemplo, 12% del total de quienes reciben el financiamiento, mientras que en los países desarrollados reciben son un 25%. Y pensemos que estas empresas en realidad son el 99% del tejido productivo en nuestros países. Entonces, un 99% en Europa, en los países europeos o desarrollados está recibiendo un 25%, en nuestros países está recibiendo un 12% del financiamiento. El tema de capacidades es otra de las grandes limitaciones para el emprendedurismo y tiene que ver con este tipo de emprendimiento que estábamos hablando, que muchas veces es de subsistencia, acceso a mercados de internacionalización, o sea, pensemos muchas veces cómo vamos a acceder a qué tipo de mercados. En realidad lo que estamos generando es algo como para tratar de salir de una situación trágica y no va más allá de eso. Obviamente hay casos interesantes, pero esto, como decía, creo que era, el presidente decía justamente, recién decía, pero esto no mueve el amperímetro, esto no mueve la aguja. Entonces tenemos que ver también cómo hacemos para mover todo esto. La cultura emprendedora y el tema de los contactos es fundamental, bueno, y el tema de la regulación que muchas veces pone fuertes trabas. Y acá solamente a título de ejemplo, fíjense el tema de la complejidad de los procedimientos regulatorios, las trabas administrativas para startups y la protección regulatoria de las firmas establecidas. Entonces, este es un índice, digamos, que se realiza de este tipo de barreras. Fíjese los países desarrollados y fíjese qué es lo que pasa, el promedio de América Latina, todos los indicadores son mucho mayores. Y ahí, en realidad, hay muchas de estas cosas que se podrían resolver fácilmente. No es que implica ni grandes inversiones, ni grandes periodos de plazo, ni mucho menos, sino que tiene que ver justamente con la reducción de la complejidad de los procedimientos y con bajar un poco lo que tiene que ver las trabas administrativas y de regulación. El tema de la necesidad de los programas para apoyar a los jóvenes en capacitación y competencias y emprendimiento en la región sigue siendo muy bajo, salvo algunos países que el caso de Colombia ha dedicado en los últimos años muchos recursos a apoyar justamente la capacitación y emprendimiento para jóvenes. Hay varios programas. Y ahí está el gasto, digamos, que se realiza del programa de emprendimiento como porcentaje del PIB, un poco para mostrar el esfuerzo. Otra de las cosas que hacemos en el informe es mostrar un poco estos programas de capacitación y emprendimiento, sobre todo el caso de los programas de capacitación, qué impacto o qué resultados han tenido estos programas. Hay muchos programas que vienen desde el 2006, ¿sí? Como acá tenemos en el caso de Perú, ProJoven empezó en el 2002, después hubo otras iniciativas de seguimiento de estos programas, 2006 y 2016, y esto es lo que se hizo, tratar de buscar un poco cuáles habían sido los impactos de estos programas en tres factores fundamentales. Uno en el caso del empleo, ¿sí? Después, ¿qué ha pasado con el tema de la formalidad? ¿Se impactó o no impactó la formalidad? Y otro en el caso de si había tenido efectos sobre las ganancias, digamos, de estos jóvenes que habían participado en estos programas. Y en el cual se identificó en varias ocasiones importantes impactos. Pero esto en definitiva no se trata solamente, el ejercicio no buscaba solamente analizar o realizar un análisis de impacto, sino cómo esto ayuda o puede ayudar a repensar estos programas. Porque muchas veces los programas se concentran justamente en resolver un problema de empleo, pero no van mucho más allá y ver cómo resolver una informalidad, cómo generar o dar la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías a estos negocios. O justamente sobre el impacto sobre las ganancias. Hay algunos casos donde era muy reciente y por lo tanto los impactos no se veían, pero en el caso de que tiene un poco más de tiempo, sí los programas de capacitación, digamos, han tenido impacto, pero han tenido impacto sobre todo, en el caso de formalización y empleo. En cuanto a los programas de emprendimiento, ahí lo que tratamos de identificar
eran cuáles eran los principales mecanismos de estos, digamos, los componentes de estos programas, los mecanismos y otras características que tenían, si era a nivel nacional o a nivel regional, buscando el impacto en la capacidad de generar autoempleo, la formalización, ganancias, la creación de firmas, y digamos, estos son los impactos directos y otra serie de impactos indirectos que tienen que ver justamente con la creación de firmas, con la mejora del bienestar y con la mejora o la igualdad en el territorio. ¿Sí? Y ahí se encontraron varios programas que han tenido varios, digamos, impactos significativos, dependiendo un poco a veces de cuáles son los componentes que habían sido utilizados, el mayor o menor impacto que habían tenido. Ahora, cuando uno pasa, porque estos programas muchas veces de empleo, de capacitación, tienen que ver con capacitación o áreas de generación de nuevos negocios muy básicos. Cuando uno pasa un poco a pensar cuáles son los requerimientos para impulsar las startups, que tienen que ver con estas iniciativas más tecnológicas, de mayor impacto tecnológico y de mayor valor agregado, uno encuentra que es fundamental tener digamos, un mix de políticas justamente orientadas, que muchas veces nos concentramos en el tema en el área de financiamiento, pero deberíamos considerar las áreas también de servicios empresariales y capacitación, del lado de la demanda, el apoyo a la creación de mercados justamente en torno a estas nuevas startups, ¿sí? Que muchas veces empiezan por el mercado local, pero muchas veces no está el mercado local demandando estas capacidades. La sensibilización y la cultura empresarial y los marcos regulatorios. Ahí encontramos una cantidad de instrumentos, ¿sí? Que tienen que ver en el área de financiamiento con el tema de capital semilla, de inversionistas y capitales ángeles, capital de riesgo. Uno cuando analiza un poco, y hay un estudio interesante de la OCDE que se hizo sobre esto y que analiza varios países de la región, Perú uno de ellos, tiene que considerar justamente cuáles son en estas diferentes dimensiones, cómo hay que apoyar las diferentes áreas. ¿Sí? Oficina de transferencia de tecnología, spin-off universitarios, tiene que ver mucho justamente con lo que seguramente hablaron ayer y van a hablar estos días, el tema de los marcos legales, digamos, para la creación y expansión de empresas y algunas veces también empresas híbridas, porque muchas veces uno habla del tema de la necesidad de universidad-empresa. Bueno, pensemos cómo vamos a gestionar antes de que nos encontremos con el problema de cómo hacemos para registrar una empresa que surge justo en el marco de una universidad y que se vincula con el sector privado. Hay muchos temas que tienen que ver con propiedad intelectual y que tienen que formar parte justamente de estas políticas orientadas a las startups y que muchas veces en el tema de propiedad intelectual nos concentramos o es más fácil hablar del tema de patentamiento o el registro de este tipo de cosas y nos olvidamos de este tipo de cosas que es fundamental justamente a la hora de pensar de cómo ayudamos a lo que es la gestación, el nacimiento, el desarrollo y la expansión de estas startups. Y bueno, por último, que ya creo que me quedan unos pocos minutos, ¿no, Celso? Pensar un poco cómo nos vamos o cómo tenemos que preparar a los jóvenes para el futuro. Yo voy a hablar muy brevemente en esta sección porque tengo entendido que Wilson justamente en la tarde va a hablar un poco más en detalle sobre el tema de la robotización y el tema, digamos, todo lo que implica para el mercado de trabajo y la generación de nuevas demandas en temas de capacidades, que es algo que tenemos que ocuparnos. Pero acá justamente lo que tratábamos de mostrar es solamente llamar la atención sobre la necesidad de considerar estos elementos que tienen que ver con la creación y la destrucción de de empleos en América Latina vinculados a las capacidades que tenemos que ir desarrollando. Esto se realizó en base a un estudio, digamos, del World Economic Forum, y yo sé que hay visiones un poco más apocalípticas y otras que son un poco más positivas sobre, digamos, el impacto, digamos, que traen las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo, pero sí lo que es indudable es que va a cambiar completamente la estructura del mercado de trabajo y la demanda de capacidades. Fíjense qué es lo que pasa en áreas como administración, en áreas que tienen que ver con áreas de administración y
de oficinas. Digamos, ahí aparecería justamente que hay un espacio grande para la automatización y lo que es negocios y operaciones financieras aumentaría muy poco. Estos son en miles de empleos de destrucción y creación. Acá tenemos destrucción y acá tenemos creación. ¿Sí? Ahora, esto es preocupante, sobre todo en ámbitos donde no entré en detalle, pero en los países de la región tenemos mucha formación, sobre todo en el área de ciencias blandas o en el área más, no de ciencias duras, de los famosos STEM. Esto no quiere decir que vayamos a formar a todos los estudiantes en matemáticas o en ciencias, pero sí tenemos que ver cómo justamente vamos focalizando, yendo también hacia otras áreas que han quedado un poco abandonadas en el pasado y que tienen que ver con este avance, digamos, tecnológico, las posibilidades de insertarse en esta revolución tecnológica. Por lo tanto, como decíamos, esto es preocupante sobre todo para el caso de los países de la región, pensando un poco en el panorama que acabamos de ver de la juventud. Entonces hay que pensar, por lo tanto, en los nuevos programas que se van a desarrollar hacia adelante y no solamente en eso, en pensar en los elementos, digamos, en el medio, digamos, en las carreras técnicas, cómo pensamos en carreras técnicas orientadas justamente hacia las nuevas demandas que vienen hacia adelante. Piensen que hoy hablábamos en un gráfico hace un ratito justamente de esta brecha entre la oferta y la demanda de las empresas, ¿no? Que no encontraban en el mercado, digamos, las capacidades que buscaban. Ahora, para esto no quiere decir que las universidades o los centros de formación tienen que salir como desesperado, digamos, a formar estudiantes en las áreas que están demandando las empresas hoy. Esto hay que tener un razonamiento mucho más profundo, entender hacia dónde va el mercado hacia adelante, un mercado que es muy cambiante y en el cual vamos a necesitar muchas habilidades, desarrollo de habilidades blandas comunes, pero también desarrollo de habilidades muy concretas y específicas en áreas duras. Esto tiene que ver con la forma las formas de movilización social y política está cambiando justamente y esto tiene que ver, digamos, habla del descontento, digamos, de los jóvenes y cómo se manifiesta a través de las nuevas tecnologías, las percepciones de los jóvenes de los sistemas políticos. Acá, fíjense, estos 2010-2015, la percepción que tienen justamente sobre la satisfacción del funcionamiento de la democracia y la confianza en el gobierno. Entonces, no solamente es preocupante los altos números, sino que en estos 5 años, digamos, han empeorado todos estos indicadores. Fíjese que acá dicen absoluto, no muy satisfecho, más o menos, y estos han aumentado todos, mientras que los otros han disminuido, justamente lo que muestran una percepción más positiva. Por último, el tema del crecimiento de la urbanización. Hablábamos que en América Latina viven un cuarto de la población son jóvenes, pero no solamente eso, América Latina es una región, América Latina y el Caribe es una región fuertemente urbanizada, el 80% de la población vive en urbes, ¿sí? en ciudades de más de 20.000 habitantes, y todo parece ser que al 2030 esto va a seguir en aumento y ya va a ser un 90% de la población, no solo un 20%, no solamente un 80%, sino un 20%. Y esto tiene que ver justamente con la necesidad de hacer políticas en torno a las ciudades y no solamente políticas a nivel nacional. Hay que ver cómo los municipios trabajan este tema. La semana pasada tuvimos una reunión en México, que justamente en un panel sobre ciudades inteligentes, y marcábamos la necesidad en el marco de estas ciudades inteligentes, cuál va a ser el rol de esta población joven, cómo se van a insertar en estas ciudades, cuál va a ser el espacio para el desarrollo de startups que van a demandar de estas ciudades inteligentes. Estamos hablando de temas de cambios en sistema de transporte, sistema de salud, sistema educativo. Hay muchos elementos que abren espacios justamente para crear startups a nivel local. Algunas reflexiones finales. Justamente creo que lo hemos marcado mucho, la necesidad de tener una visión integral de la juventud. No podemos pensar en elementos económicos o sociales o de exclusión social. Hay que pensar estos elementos de forma integral y conjunta y ver cómo se abordan conjuntamente.
Fortalecer la transición de la escuela al trabajo. Esto es un elemento que hay que ver. Por lo general lo que pasa es que se ha ido sobre todo la juventud al mercado informal, y cuando va al mercado informal después las posibilidades de cambiar al mercado formal son muy bajas. Es mucho más fácil ir del formal, obviamente, al informal que el de informal al formal. Entonces esto es como que condiciona el resto de la vida, digamos, de las personas. Justamente esta transición entre la escuela y el trabajo condiciona absolutamente lo que pasa después en la vida adulta. Aumentar la inversión en nuevas capacidades y nuevas áreas de conocimiento. Hay que mejorar, obviamente, el tema del acceso, la calidad y la pertinencia de este conocimiento. La mayor vinculación entre oferta y demanda, como los decíamos, no solamente la demanda actual, sino las demandas potenciales y el rol del sector productivo, el sector privado, justamente en la identificación de cuáles son estas demandas. Avanzar hacia un emprendimiento dinámico, como veíamos recién, digamos, justamente en la otra slide, que tiene que ver con el tema de financiamiento, capacidades, network, internacionalización, regulación. Mayor relevancia de la tecnología y la convergencia. Wilson recién hablaba justamente sobre el tema de la convergencia y las nuevas tecnologías, cómo, digamos, van a afectar el desarrollo, digamos, de estas nuevas generaciones. Se habla de generación millennial, en realidad ya no se habla de los millennials ya son casi viejos, digamos, yo mejor ni me ubico en la escala, y ya en realidad se habla de la generación Z. Estos son las generaciones, digamos, de los que estábamos hablando son la generación Z, que son nativos digitales. Entonces hay que ver cómo esta tecnología, cuáles son los nuevos gustos, cómo esto abre espacios para crear y generar valor en torno a estos nuevos gustos. Nosotros una de las cosas que la dije recién al pasar, es la preocupación con tener estas sociedades o generar estas sociedades que tienen un patrón de consumo. Algunos de estos jóvenes tienen patrones de consumo muy similares a los jóvenes europeos. No estos 163 millones, pero un porcentaje de estos jóvenes, de nuestros jóvenes, tienen patrones de consumo parecidos a los europeos, consumen celulares, consumen datos, consumen Facebook muchísimo, mucho más incluso que los propios países desarrollados, pero no tenemos patrones de producción que acompañen estos patrones de consumo. Entonces ahí se está desaprovechando una oportunidad importante. Ahora, para poder acompañar esos patrones de producción, tienen que haber, obviamente, cambios en las estructuras productivas, tenemos que cambiar las capacidades que estamos generando y tenemos que ver cómo desarrollar e incorporar esta tecnología de forma productiva y justamente poder apropiarse de esta tecnología que no lo estamos haciendo. Por último, los ODS abren un espacio justamente para la inversión en estas áreas, empezar en programas a nivel nacional. Mucho se habla de los 169 metas, de los 18 objetivos, o sea, pero ¿cómo se aterriza esto? ¿Cómo se hace a nivel país esto? Y en esto entendemos que hay que hacer fuertes inversiones en las diferentes áreas y que vinculen justamente, y ahí vemos que hay un espacio importante, lo que es ciencia, digamos, tecnología y sustentabilidad. Y es vinculado a eso justamente lo que tenemos, el tema de las ciudades, el futuro que abre justamente para las oportunidades que hablábamos de emprendimiento. El último punto justamente de los espacios de fortalecer, digamos, el rol de la ciencia y la sustentabilidad. Ahí creo que los países de la región tienen un gran trabajo, o sea, cuando analizamos algunos indicadores básicos con inversión, investigación y desarrollo, bueno, Perú, yo me acuerdo, el último dato que había de Perú era del 2004, porque después no se había seguido levantando, pero estábamos hablando de menos de un 0,2% del PBI. Entonces, en un mundo que avanza justamente, fuertemente en esta revolución tecnológica, en esta preocupación por la sustentabilidad, no podemos estar invirtiendo en innovación un 0,8% como hoy está pasando en la región. Entonces, obviamente, está la necesidad de fortalecer y de avanzar ahí y al mismo tiempo ver cómo acompañamos eso con la generación de capacidades, de las nuevas capas que empiezan a entrar, pero también cómo nos ocupamos de esa población joven que está en el ámbito laboral, que ya está desempeñando funciones y ver cómo perfeccionamos y la mejoramos. Así que, muchas gracias. Déjenme comentarles que la invitación para Sebastián tiene que ver con el objetivo general del Congreso, ¿sí? Nosotros nos ha preocupado convocar una reflexión sobre vinculación universidad-empresa desde la perspectiva del desarrollo y la inclusión, ¿sí? Entonces nos pareció que explorar la materia prima básica de la universidad, que son los jóvenes, era
una reflexión pertinente para tener el contexto de tal vez la primera base de vinculación de la universidad con la sociedad, que es la concreción de una educación superior adecuada, permita la inclusión de los jóvenes de una manera progresiva en la vida social. Entonces, creo que este panorama nos permite hacer una reflexión contextualizada a las condiciones que no siempre la tenemos presente, digamos, del universo, de nuestro destino, digamos, de trabajo, que son la educación de los jóvenes, y no siempre estamos conscientes de en qué universo se mueven estos sujetos que son a los cuales dedicamos nuestros esfuerzos desde el ángulo de la educación, pero también desde el punto de vista de la promoción de la investigación. Entonces yo creo que nos pareció interesante abrir esta reflexión con este gran contexto específico, regional, para no hacer una discusión en abstracto. Tenemos tiempo, según me dicen acá, podemos recibir algunas preguntas brevemente, pero estamos así como en 5 minutos del coffee break, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga interés puntual de hacer alguna consideración general. Bueno, entonces, sí, perdón. Bueno, vamos a recibir un par de preguntas solamente por cuestiones de tiempo y le vamos a pedir a Sebastián que las integre para que sea una respuesta única, ¿sí? Un minuto para que los que están formulando las preguntas las puedan presentar. Quiero decirles que esta publicación de la cual se basó Sebastián para su presentación está disponible en línea en la página de CEPAL, ¿sí? El nombre es Panorama Económico. Sí, se llama Perspectivas Económicas para América Latina, Juventud, Competencias y Emprendimiento. Es decir, quien quieran ver más detalles y con más detenimiento todos estos argumentos puede descargar de la página de CEPAL el trabajo. Además tendremos la presentación de PowerPoint de Sebastián en la página web cuando habilitemos todos los resultados de este congreso. Así que ahí tendrán posibilidad de ver un poco más las cuestiones, ¿sí? Una dice si la CEPAL ha desarrollado alguna metodología para medición de los ODS. Valeria Calderón de México. Sí, efectivamente. La división de estadística está justamente, ha desarrollado una metodología para medir, digamos, las diferentes metas de los objetivos de los ODS. Nosotros tenemos un espacio donde también justamente hay un diálogo de los países, donde justamente se ve cómo ir avanzando en la medición de los ODS y hay una serie de metas de cómo se va avanzando de acuerdo a las diferentes metodologías, digamos, los países cómo están empezando a medir esto. Pero sí hay. Después cualquier cosa te puedo mandar más información. Puede ser el perfil de la generación Z que se puede aprovechar como estrategia de promover la vinculación. El perfil de la generación Z que se puede aprovechar como estrategia de promover la vinculación universidad-empresa. Eso es una pregunta, ¿no? No sé quién la realizó. Eso. ¿Cómo se puede aprovechar el perfil de la generación Z para promover la vinculación universidad-empresa? A ver, yo creo que hay un elemento del cual yo no hablé, pero prometo ser breve. Celso me mira como que no hablaste. Con todo lo que hablaste. El micrófono los de no, atrás, creo que hay un no, elemento del cual no hablé y que sí me parece que es importante, que es la generación de información que esta generación Z está haciendo. Y esto tiene que ver con la necesidad de levantamiento y análisis de esta información a través de nuevas metodologías de analítica de Big Data y estos factores. Y que creo que es clave pensar en esta generación Z, cuáles son los intereses de la generación Z, hacia dónde está yendo, cuáles son los móviles. Digamos, tenemos una serie de mecanismos de poder levantar esta información para ver cómo eso lo vamos a ir incorporando en las políticas públicas y en el desarrollo de nuestros programas de estudio, de muchos elementos. Entonces creo que sí ahí hay un elemento fundamental, porque la generación Z, digamos, de hoy va a ser quien va a estar en los espacios de vínculo y de trabajo, digamos, con el sector productivo hacia adelante. Como decía Wilson, hay espacios de convergencia donde ya
ya un poco se diluye digamos, estos márgenes o estos límites entre lo que es la formación, la aplicación, digamos, de conocimiento, las universidades, el sector productivo, los centros tecnológicos. Y es una generación que estos límites no los tiene. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar estos espacios de cooperación mucho más permanentes y fluidos. Muchas de las cosas que hablábamos del tema de la burocracia lo veíamos para el caso de emprendedurismo, pero esta burocracia también lo vivimos muchas veces en nuestras universidades cuando pensamos en cómo generar un proyecto con una empresa para el desarrollo de un producto o ofrecerle un servicio de certificación o de normalización o este tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que es un elemento importante y no nos olvidemos de ver de cuáles son los intereses de esta generación, porque tenemos los espacios. Lo que pasa es que el problema es que quién es el propietario de esta información hoy son las grandes empresas. No hablamos de empresas a nivel local, estamos hablando de empresas a nivel mundial. Pero sí hay espacios donde uno puede desarrollar y trabajo conjunto con fundaciones de estas empresas de ver justamente cómo podemos utilizar esta información y cómo empezamos a estructurar esta información para que sirva justamente para la definición de políticas e instrumentos, y no solamente eso, sirva también para el seguimiento, ver cómo perfeccionar a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes. Creo que si uno tiene la capacidad de hacer un seguimiento, las tecnologías nos abren un espacio de hacer un seguimiento de cuáles son los gustos, cuáles son las fortalezas de nuestros estudiantes desde los 5 años hasta que llegan a la etapa adulta, digamos, hasta que entran en universidades o entran en centros técnicos, podíamos hasta pensar en tener una formación casi orientada perfectamente a cuáles son las capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, eso creo que es otro de los elementos que tenemos que ver, cómo integrar justamente a las políticas y a las estrategias de formación de nuestras instituciones. Bueno, muy bien. Gracias, Sebastián, por la brevedad y por la precisión de la respuesta. Damos por terminada la sesión. Los invitamos ahora a un coffee break.